¿verdad?, de parte del Señor. Y es que me resultó muy incómodo y vergonzoso. Ustedes saben que el lunes pasado, el día feriado, pues mucha gente cristiana fue al frente del Capitolio a manifestarse en contra de la perspectiva de género, ¿verdad? Allí se filtraron un montón de gente que no son cristianos, que eran del otro bando, de los que estaban en contra, o sea, los que estaban a favor de la perspectiva de género en las escuelas públicas del país, y comenzaron a sacar videos haciéndole preguntas a los cristianos que se encontraban allí, y esos videos los publicaron en Facebook. Y es bien triste ver cómo estas personas que no forman parte del pueblo de Dios le hicieron preguntas a personas que pues públicamente están diciendo que forman parte del cuerpo de Dios, y no demostraron que no conocen el libro de lo que profesan ellos seguir. Bueno, esa gente bajó el piso con la mayoría de los que presentaron, ¿verdad? A lo mejor grabaron personas que contestaron bien, obviamente no las van a presentar. Pero hicieron el cante, mira, para que tengan una idea, presentaron como que Dios aprobaba que las hijas de Lot se hubiesen acostado con él. Y le hicieron esa pregunta a los cristianos que estaban allí y no supieron contestar. ¿Qué sucedió allí, en ese relato que aparece allí? Y es bien triste y vergonzoso ver a un cristiano que le preguntan eso con toda la intención de mofarse de él y de hacerlo quedar en vergüenza, y que ese cristiano no esté preparado y no pueda contestar, por lo tanto, queda en vergüenza. Y me causó mucho dolor eso. Entonces, me causó mucha preocupación, porque hay mucha gente en el pueblo de Dios así, muchas personas que tienen el deseo de amar al Señor porque Dios los ha salvado y ha hecho una obra regeneradora en sus corazones, pero no han sido disciplinados ellos en escudriñar las escrituras, ni en tener una vida de oración, ni nada de estas cosas, y cualquiera viene y los hace pasar una vergüenza públicamente. Y lo triste es que es la gloria de Dios la que está ahí exponiéndose, y es vergonzoso. Entonces, hay una exhortación en esta noche que se titula de la siguiente manera: pesquemos las multitudes para Cristo, modelando a Cristo. Y es que Cristo es el que salva, Cristo es el que se le revela a las personas, pero Dios usa unos medios, y uno de los medios que Dios usa, que es contundente, es el testimonio de nosotros como pueblo de Dios, ¿no? Resulta bien impactante el tú encontrarte con una persona que verdaderamente tú notas que hay algo de Dios profundo en esa persona, que no lo puedes negar, es palpable, es visible. Y muchas veces el testimonio de la persona, sin tener que predicarte a Cristo, nada más que tú encontrártela de frente, te da a entender que esa persona hay algo diferente en su interior que tú necesitas y anhelas. Y es por eso que traemos el tema en esta noche. Hablaba yo con un hermano en Cristo y me decía: es imposible que seamos cristianos y no reflejemos la gloria de Dios en nuestro exterior. Y es que la transformación que Dios hace en nuestro corazón siempre se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. O sea, es imposible que nosotros seamos transformados por Dios internamente y no externamente. Es imposible que el Señor me salve y de aquí a 20 años más adelante yo siga siendo el mismo Excel que cuando el Señor me salvó. Hablando de la misma manera, quizás yo tenía antes un lenguaje obsceno y sigo hablando con lenguaje obsceno. Quizás antes yo me vestía indecorosamente y después de 20 años continúo con la misma mala práctica. O sea, es imposible que el Señor entre a una persona y la persona quede igual. Queda igual. El Señor la cambia y el cambio comienza desde el interior, ¿verdad? Y poco a poco se va reflejando en el exterior. Miren, se refleja en nuestra integridad la obra de Dios, ¿verdad? Se refleja en nuestra capacidad para saber cuándo hablar y cuándo escuchar. En una madurez se refleja en nuestra manera de hablar, lo que estaba hablando Uriel ahorita, la canción. Se refleja en nuestras decisiones, se refleja en nuestra vestimenta, se refleja en nuestra manera de comportarnos, tanto en lo privado como en lo público.
se refleja en una vida donde no hay espacio para el egoísmo. El amor verdadero no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no piensa primero en uno mismo y después entonces, si sobra tiempo, pienso en la otra persona, en el prójimo. O sea, y es difícil yo entender, ¿verdad?, que una persona sea cristiano y yo lo vea que es egoísta, por 20 años, un ejemplo. Se me hace difícil porque el modelo de la Escritura me enseña que Dios transforma. Entonces nuestro testimonio, Dios lo usará para que las multitudes glorifiquen a Dios. O nosotros podemos usar el testimonio para que las multitudes aumenten sus blasfemias en contra de Dios. ¿Cómo vamos a usar el testimonio? ¿Qué vamos a hacer? Así que reflejar un destello de la gloria de Dios a través de nuestra manera de vivir, de ser, sin lugar a duda, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Debe encabezar la lista de nuestras oraciones y debemos poner todo nuestro empeño y esfuerzo en reflejar su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Si es verdad que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces debemos conmovernos por las cosas que conmueven a Dios. Debemos amar lo que Dios ama. Debemos sentir pasión por lo que apasiona a Dios. Hace un tiempo atrás yo prediqué un mensaje y me acuerdo que entre ese mensaje hablé de amarás al Señor con todo tu corazón, y yo hablé acerca de que gran parte de lo que significa amar al Señor con todo nuestro corazón es estar interesado por las cosas que al Señor le interesan, es estar apasionado por esas cosas que al Señor le apasionan. Y si al Señor le apasiona que yo dé un buen ejemplo frente a las personas, para que eso Él lo use de bendición y para que otras personas que no conocen al Señor glorifiquen al Padre, como dice nuestra Biblia, pues entonces a mí me debe interesar también presentar un buen testimonio de que Dios habita en mi interior, tú sabes. Tenemos que estar comprometidos con eso, porque entonces, si no hay una diferencia, si no puede existir una diferencia entre un cristiano y un inconverso, hay algo ahí, hay algo mal. Entonces, pensando en la importancia del testimonio, yo pensé en esto. Escuchen esto. Cuando nosotros pensamos en un fast food de comida light, ¿verdad?, de comida baja en calorías, casi siempre pensaremos en Subway. Al menos eso es lo que la mayoría de las personas piensan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensan en Subway y lo relacionan con comida light para hacer dieta baja en grasa? Y es que hay un testimonio público de un solo hombre que se llama Jared. Jared era sumamente gordo, sumamente obeso. O sea, los niveles eran, bueno, yo no sé cuánto pesaba, no les puedo decir un número porque les voy a mentir. Pero imagínense, qué sé yo, 400 libras o 300 y pico largas, para que tengan una idea. Y él bajó su peso corporal, que si tú lo ves, no lo conoces. Totalmente diferente, una transformación tremenda. Él bajó su peso corporal luego de realizar una dieta específica en Subway. Así que si este testimonio de este hombre llamado Jared ha convencido a millones de personas en el planeta entero de que Subway es el fast food ideal para bajar de peso y consumir alimentos bajos en grasa, ¿qué puede hacer una congregación entera decidida a manifestar un testimonio íntegro de que Cristo habita en ella? Un solo hombre dio a conocer la capacidad que tienen los alimentos de Subway para transformar el cuerpo de una persona a millones de personas públicamente a través del internet, a través de las redes sociales. Un solo tipo, mi hermano. Entonces, ¿y las congregaciones qué está pasando? ¿Por qué muchas veces no vemos la gloria de Dios reflejada de manera que impacten a las multitudes y las multitudes vengan a los pies de Cristo? ¿Por qué no tienen sed de Cristo la gente afuera? La gran parte de la culpa por la cual las personas no tienen sed de Cristo es porque los mismos cristianos, me incluyo, no nos hemos ocupado de darle un buen ejemplo. Estamos en el trabajo, por dar un ejemplo sencillo,
y están hablando un chisme y me involucro en el chisme, para que tengan un ejemplo, una idea. ¿Tú te crees que eso pasa por desapercibido para ellos? No. Dicen, pero ven acá, si este tipo me dice que es cristiano, que predica y todo, me dice, porque he visto los videos de él en Facebook y en YouTube, y se está involucrando con nosotros en el chisme. O sea, el mundo está listo para observar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestir. Están listos para evaluarnos minuciosamente y para arremeter contra nosotros y contra Cristo. Porque del que van a hablar mal no es tan solamente de nosotros, es de nuestro jefe, es de nuestro papá, es del que nosotros decimos seguir. Las burlas que aparecen en Facebook, las imágenes y caricaturas son de Cristo. Aparecen unas blasfemias allí. Bueno, que da temor, da temor. Y lo más triste es que somos muchas veces los causantes de estas blasfemias, de estas personas. Miren, la ingesta de una alimentación balanceada produjo un cambio en el exterior de Jared. La ingesta, obviamente, ¿verdad? Dentro, produjo un cambio en el exterior de Jared. Y ha logrado impactar a multitudes. Mira qué cosa más chula. Así que la ingesta en nuestros corazones de la palabra de Cristo y de la presencia de Cristo se va a reflejar en nuestro exterior y va a impactar a multitudes también. La pregunta es, ¿cuán comprometido estás con Cristo para impactar las multitudes con un testimonio fiel y de excelencia de la persona de Jesucristo en tu vida? Jared estaba comprometido con su salud. Con su salud. Nosotros estamos comprometidos con Cristo. Primero que nosotros, ¿verdad? El mundo está harto de ver cómo hablamos muy bonito de Cristo y sus enseñanzas. Y al mismo tiempo vernos blasfemar su nombre con nuestra manera de hablar, de vivir, de comportarnos, de vestirnos. Así que en 1 de Pedro 2:15 dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, un buen testimonio, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya Excel no va a hablar más nada. Ahora vamos a dar espacio rapidito para que la Biblia hable por sí sola. Para que la Biblia, la palabra de Dios, es la que transforma, ¿no? Pues vamos a la palabra. Santiago 1:26. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Son poquitos los textos que tengo. Santiago 1:26. Son como 25. No, 25 no. Vacilando. Son como 5 o 6. Santiago 1:26. Lo tenemos. Escuchen bien. Síganme con la vista. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, el que decir que es vana es equivalente a decir no sirve. No sirve, hay que botarla en el zafacón, hay que desecharla. Es un desecho, es un desperdicio. ¿Sabes? El lugar es el vertedero. Es lo que está diciendo ahí. No se puede usar, es inservible. Le dimos un ejemplo. Vamos a 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. El propósito de esto es que nosotros analicemos nuestra vida, ¿verdad? Y dobleguemos nuestra voluntad a los pies de Cristo. Como la palabra es la que transforma, ¿verdad? Dios transforma. Pues vamos a ella. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Verdad? Pablo está hablando ahí. Pablo dice que él ha reproducido tan fiel la vida de Jesucristo que él puede decir confiadamente: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Así que se puede, no es algo imposible. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12.
esto me ha acompañado a mí por mucho tiempo y me seguirá acompañando. Me ministró mucho, el Señor lo usó en mi vida bien chévere, en un momento dado. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, mira, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y sigue, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, para que no pasemos por los bochornos que suceden, porque nos van a tirar guineitos en el camino para que resbalemos. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ok, seguimos con Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. ¿Lo tenemos? Ok, dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. La palabra de Dios está hablando por sí sola, está trabajando en nuestro interior, de manera que nos está haciendo ver la importancia de un testimonio íntegro, ¿verdad? Primera de Timoteo 2, del 8 al 10. Primera de Timoteo 2, del 8 al 10. Así que si no se quieren someter a mí, ¿verdad? Porque, mira, total, a mí no me añade ni me quita. Por lo menos sométase entonces a la Escritura, a la palabra de Dios, que es la quien al fin y al cabo lo va a recompensar a usted y a mí, ¿verdad? Primera de Timoteo 2, del 8 al 10, dice de la siguiente manera. Mira el título: los hombres y las mujeres en la iglesia. Dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a seguir con el último versículo, si no me equivoco, si es el último, en Tito 3. Tito, mi amigo Tito, trabaja conmigo en Subway. Tito, se llama Isaac Villalobos, le dicen Tito. Tito del 1 al 8. Tito 3, del 1 al 8. Miren esto. Aquí le habla a los herederos de la gracia, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no sean ociosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre, para que todos los hombres, para con todos los hombres, ahora sí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, eso es nuestro pasado, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestro pasado, ¿no? Debe ser así, nuestro pasado, no nuestro presente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros y lo derramó abundantemente a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escuchen, palabra fiel es esta. Y en estas cosas que mencionó anterior a esta, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
Es impresionante, eso está bien claro ahí. La manera de nosotros vivir, de conducirnos. Y dice que eso es importante. Son buenas y son útiles para los hombres. ¿Sabes? Y dice que en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vamos a orar. Vamos a orar. Pero antes de orar, vamos a las acciones de gracia. Sí, pero yo quiero comentar algo, quiero añadir algo. Ok. Respecto a lo que tú dijiste de la actividad del lunes. Yo no sé si ustedes vieron la noticia, pero lo llevaron y lo pasaron, sabes que las noticias de hoy son las mismas de mañana. Y llevaron a las noticias a un reverendo y un pastor. Y lamentablemente el pastor estaba de acuerdo con lo de la cuestión esta de los libros y de la educación que van a dar en la escuela. Y el reportero le hizo unas cuantas preguntas y él se mantuvo todo el tiempo firme. Él decía que eso no iba en contra de la palabra, que eso estaba bien y que él estaba de acuerdo con eso. Un pastor. Entonces, ¿cómo vamos a dar el testimonio viendo esas cosas? Y guapa, Guapa América, o sea que eso se ve en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y lamentablemente, pues, es triste ver líderes religiosos con ese tipo de actitudes. Y eso pues mancha la imagen, como tú dijiste al principio. Y otra cosa que quiero añadir es también que yo pues tenía cita el martes en uno de mis médicos y yo me llevo siempre un libro para leer. Estaba leyendo un libro, sentadito en una esquinita y aquel cochinche que no se escuchaba ni cuando llamaban a fulano y tal. Y en eso pues me puse a hablar con la señora que estaba al lado y ella pensaba que yo lo que tenía era un libro de eso de un camarada. Y yo le dije, no, el libro que estoy leyendo es un libro que habla del Espíritu Santo. Y empecé a hablar con la señora, resultó que la señora pues es cristiana, vive ahí, mira, y comenzamos a hablar y después en otra esquina salió otra, por poco terminamos con un culto de la oficina y aquello se quedó con silencio, nosotros hablando. Y sobre todo pues animando a los demás pacientes que estaban ahí, que Dios es el médico por excelencia, que depositáramos nuestra confianza en él. Y por ahí seguimos y prácticamente se nos fue más de una hora las tres personas hablando. Y la señora decía, eso es lo que se necesita, personas valientes que hablen de Cristo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos hacer, como tú dijiste. O sea, no debemos tener temor. Estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre. ¿Por qué tener miedo? Porque si a veces perdemos hora y hora hablando de cosas que no tienen ningún valor, ¿por qué entonces no somos capaces de, tan siquiera Dios 15 minutos, hablar de la palabra de Dios? Ese verdaderamente debe ser nuestro testimonio y debe ser nuestro ejemplo en nuestro diario vivir.